a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. En esta madrugada, el miércoles 16 de diciembre, tenemos diversas noticias que rompen el celofán. Un titular importante que aparece en varios de los despachos de las agencias de prensa noticiosas. El número de periodistas encarcelados en el mundo alcanza un nuevo récord. A la fecha, 1 de diciembre, había en todo el mundo, a la fecha de este despacho, de este informe, había en todo el mundo 274 informadores encarcelados. Esto nos viene por la vía de la agencia EFE y fue reenviado por Radio Televisión Española. El número de periodistas presos por motivo de su trabajo cierra 2020 en niveles récord, según ha denunciado este martes el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés. Uno de estos periodistas es venezolano. Uno de estos periodistas es Roland Carreño. Roland Carreño ayer fue objeto de una nueva imputación y tenemos en línea a un destacado defensor de los derechos humanos en nuestro país, que es defensor de la causa de Roland Carreño ante los tribunales. Me refiero a ese maestro de generaciones enteras de abogados venezolanos, el doctor Joel García. Joel, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, actualízanos cuál es el estado de la causa de nuestro colega y amigo Roland Carreño. Buenos días, Chu. Buenos días a toda tu gran audiencia. Gracias por la invitación. Sí, bueno, el día lunes fue presentada la acusación contra el periodista Roland Carreño. Ese periodista que forma parte de esa cifra de 274 periodistas detenidos a nivel mundial. Roland Carreño, como todos sabemos, fue detenido el día 26 de octubre del presente año y presentado el 28. El día sábado se vencieron los 45 días que tenía el Ministerio Público para investigar y el lunes no habían presentado la acusación porque supuestamente la habían metido por la Unión de Recepción de Documentos y ayer en la mañana nos enteramos de que estaba la acusación de parte de la Fiscalía 73 Nacional, cuyo fiscal es abogado Yancarín López. Acusación que fue presentada ante el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia en funciones de control por competencias en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo. El doctor José Maximino Márquez García, que por casualidad es el juez que libró una orden de allanamiento ayer contra una organización no gubernamental de nombre Convite. Es el mismo juez. Roland Carreño fue acusado por los delitos de financiamiento al terrorismo, de conspiración contra la forma política, tráfico ilícito de armas y asociación para delinquir. ¿Por cuáles son los hechos que se le atribuyen a Roland Carreño? Pues recordemos que Roland Carreño fue, como decimos coloquialmente en Venezuela, sembrado con un fusil modelo AM-15 calibre 5.56 con 17 municiones, además con $12,000, 2 mapas de Venezuela con una ruta señalada desde Caracas hasta Cúcuta y, según el Ministerio Público, Roland Carreño funge como operador financiero de miembros de la oposición venezolana, además de que planean o tienen planes conspirativos y terroristas contra el Ejecutivo Nacional. Asimismo, es el encargado de manejar las finanzas de Juan Guaidó y de realizar los pagos de logística a los grupos terroristas que intentan, fíjense bien esta palabra, que intentan destabilizar el orden interno
y suspender las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, y además que utiliza como fachada organizaciones no gubernamentales como la Fundación Futuro Presente, que también fue empleada como fachada para costear la logística de la denominada Operación Gedeón. Igualmente, Roland Carreño coordinó el financiamiento de la logística empleada para la fuga de Leopoldo López desde la Embajada de España. Esos son los hechos que se le imputan a Roland Carreño. Por supuesto que las finanzas provienen de la ONG Simón Bolívar, que también es un ente de Cisgo ubicado en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero todo lo que te acabo de narrar son los hechos que se le atribuyen, los delitos que se le imputan, pero no hay nada que corrobore. Te pongo un ejemplo. Es como que a ti te agarrara la FAES mañana, o CEBI, o DGCIN, y dice, Chugo Torrealba se le imputa del homicidio del mariscal Sucre, por ejemplo. Y el delito de homicidio dicta una doctrina allí, cualquier doctrina de cualquier estudioso del derecho, y dice, y es así como Chugo Torrealba es el autor y partícipe del homicidio del general del mariscal Sucre. Así es la acusación de Roland Carreño. Así es los argumentos que utiliza ese juez cuarto de control. Entonces, así como se puede defender uno, porque nosotros lo primero que pedimos fue que la Fiscalía pidiera a esa Fundación Simón Bolívar, a Cisgo de Venezuela, el movimiento bancario, y que dijera en cuánta cantidad, en qué fecha y a qué cuenta fueron transferidos fondos, cuáles son las organizaciones terroristas que está financiando. Y además, eso de futuro que pensaban atentar contra una cosa, en derecho hay un aforismo que dice cogitaciones poenas nemo partitur, es como que los pensamientos no delinquen. Y entonces, ¿cómo que pensaba? Bueno, se acaba de celebrar las parlamentarias, no se ha atentado, y acaso alguien conoce a Roland Carreño como conspirador, como terrorista. Roland Carreño lo que es un periodista, eso sí, y todos sabemos cuál es la forma de actuar y de conducta de Roland Carreño. Esos son los hechos que se les imputan, los delitos, pero sin fundamento ni argumento alguno. Claro, ellos lo pueden hacer porque tienen asegurada la impunidad. En Venezuela no hay un juez que se atreva a decir que se le está violando el derecho a la defensa a Roland Carreño, que esos hechos que se le atribuyen no están debidamente fundamentados o argumentados o encuadrados en los tipos penales, porque tanto jueces y fiscales forman parte de este tinglado, pues, que va en contra de todo aquel disidente político de ese pensamiento divergente en Venezuela. Joel, te agradecemos inmensamente no solamente que nos hayas informado, sino que nos hayas dado esta clase de derecho, esta clase de cómo se perpetra esta agresión sistémica, esta agresión desde diversos ángulos contra el derecho de los ciudadanos, cómo jueces, fiscales, policías participan de una trama dirigida a lesionar el derecho de los venezolanos. Si has tenido contacto con él, ¿cómo está el colega Roland Carreño? ¿Cuál es su disposición de ánimo ante esta situación tan compleja que está enfrentando desde hace ya varios meses? Por supuesto, sí, hemos tenido contacto con él. De ánimo, está firme, sabe que es una víctima más por el simple hecho de formar parte de una organización política, por querer una Venezuela con democracia, con libertad, así como decía esto en su introducción, con alimentos y medicina, y vemos que el régimen está atacando precisamente a estas organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con alimentos, medicina, esa parte donde ellos no están presentes y que las organizaciones no gubernamentales tratan de cubrir, se están atacando. Él está consciente
de que esa es su cuota que debe pagar simplemente por incursionar en la política venezolana. Por supuesto que preocupado, porque sabemos que estos casos no dependen del ámbito jurídico. Es decir, que porque si fuese desde el punto de vista jurídico, yo te puedo asegurar, Chugo, que en una audiencia de presentación, una audiencia preliminar, oponiéndome a esa falsa acusación, él tendría que salir en libertad. Pero no, Roland Carreño debe ser el preso de alguno de los personeros del gobierno, alguien que se antojó de él y lo quiere mantener preso. Basta recordar quién dio la rueda de prensa con la detención de Roland Carreño. No fue fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, no fue la ministra de Interior y Justicia, no fue el jefe de un cuerpo policial, sino recordemos que fue el jefe de campaña del partido del gobierno. Correcto. Muchísimas gracias, Joel. Y bueno, siempre pendientes también de ti y de tu ejercicio, porque en este país los defensores de derechos humanos también tienen que tener quien los defienda. Un gran abrazo y buenos días. Buenos días, Chuy, y gracias por el contacto. Siempre pendiente. Joel García, defensor de derechos humanos, abogado en ejercicio, maestro de generaciones enteras de abogados venezolanos, dándonos el parte de la noticia de hoy, la ampliación de una de las noticias de hoy. Fue nuevamente imputado por más delitos el periodista y dirigente político Roland Carreño. Nos explica Joel García la frondosidad de la acusación hecha, desde financiamiento al terrorismo hasta aporte de armas de guerra, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Y nos explicaba muy bien Joel García que ninguna de esas acusaciones tenía la más mínima fundamentación. Nos decía, en un país normal, en un país con imperio de la ley, en un país con Estado de Derecho, Roland García, en primer lugar, no hubiera sido detenido, pero si llega a ser detenido, no pasa de la audiencia de presentación, hubiera tenido que ser puesto en libertad porque ninguna de esas acusaciones se sustenta. No es ese el caso de la actual situación del sistema de administración de justicia en Venezuela. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR.
regresamos a La Fuerza es la Unión. Decía el abogado Joel García, defensor de Roland Carreño, quien es acusado de terrorismo y cuyo caso está siendo visto en el Tribunal Cuarto Antiterrorista, que precisamente ese es el mismo tribunal que ayer libra una orden de visita y allanamiento contra la sede de la Asociación Civil Convite. La Asociación Civil Convite es una organización no gubernamental focalizada en la defensa de los derechos humanos de los adultos de la tercera edad, de nuestros abuelitos, de nuestros ancianos. Ayer se produjo este allanamiento y durante más de 2 horas estuvo Luis Francisco Cabezas, director general de Convite, rindiendo declaración en la sede del FAES en La Quebradita, en los alrededores de la avenida San Martín. Ahora bien, esta no es la primera, ojalá fuera la última, de las agresiones contra organizaciones no gubernamentales. Todos recordamos lo ocurrido con Alimenta la Solidaridad, esta ONG que tiene, que promovió más de 2.000 comedores en 13 estados del país, comedores populares para atender sobre todo a los niños. Todos recordamos también los allanamientos contra la sede de Acción Solidaria, una ONG dedicada a atender en principio a los pacientes de VIH, pero ahora suministran medicinas a prácticamente pacientes de diversas patologías. Y también recordamos lo ocurrido cuando se allanó el centro de acopio de Prepara Familia, una ONG dedicada a atender y asistir a los niños y a las madres del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Imagínense ustedes. Hecho este breve recuento, estas no son todas las ONG agredidas, son algunas de las más conocidas. Hecho este breve recuento, cabe preguntarse entonces, ¿por qué este empeño de agresión a la iniciativa ciudadana? ¿Por qué este empeño de tratar de convertir a las ONG en parte del problema, en parte de la conflictividad política y no asumir que son parte de la solución necesaria? Esa pregunta se la hacemos a Mariela Ramírez. Mariela Ramírez es dirigente de la ONG Dale Letra y es uno de los factores fundamentales del diálogo social, que es un espacio de confluencia, de integración, un espacio de entendimiento y acción conjunta de la sociedad civil venezolana. Mariela, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes decir a propósito de del signo de esta arremetida contra la sociedad civil, contra las organizaciones no gubernamentales? Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo, y buenos días a todos los oyentes madrugadores. Gracias de nuevo por la oportunidad en este espacio. Chugo, tal y como has dicho, en las últimas semanas hemos visto el incremento de la acción represiva, de persecución y hostigamiento a las organizaciones sociales, en especial a las que desarrollan labor humanitaria, sin excluir otros señalamientos y ataques a organizaciones hermanas. A cada uno de estos atropellos hemos respondido de forma solidaria y fraterna como sector, y continuaremos haciéndolo y exigiendo juntos respeto a nuestra labor. Hay un intento, como has dicho, por involucrar a los sectores sociales como parte del conflicto político venezolano, y esto debe ser señalado con meridiana claridad. No debemos permitir que esto avance cuando, lejos de ser parte del problema, como tú has dicho, las organizaciones sociales somos parte de los sectores que trabajan diariamente edificando el único camino posible, la construcción de una solución negociada en Venezuela. Como decía el maestro Pedro Níquel, la negociación no es el mejor camino, es el único camino antes de un desastre. Es importante también señalar que estas acciones reflejan grandes contradicciones dentro del grupo en el poder, porque estas organizaciones que conforman el espacio humanitario del país y que por tanto deberían ser protegidas, han sido objeto de ataques en los últimos días. Estas organizaciones adelantan conversaciones con el Estado venezolano para la creación de una instancia de coordinación operativa humanitaria nacional con el fin de mejorar la respuesta humanitaria coordinada entre el Estado venezolano
y los organismos multilaterales y la sociedad o pueblo organizado, como quieran llamarlo. Hacemos esto con el fin de salvar vidas y aliviar el sufrimiento de los venezolanos. Es contradictorio, repito, que un sector adelante estas conversaciones con las organizaciones y otros sectores del grupo del poder ataquen a organizaciones que han estado bregando por la construcción de acuerdos que faciliten la labor humanitaria y que hemos expresado de manera nítida a los funcionarios que nuestra labor no busca la desestabilización política, sino la defensa de los derechos humanos de las personas y una respuesta humanitaria adecuada. En esa lucha, Chugo, no vamos a desfallecer porque lo consideramos nuestro deber ético. Este grupo de organizaciones ha sido también parte de los proponentes de los acuerdos por la gente. Construimos el año pasado el acuerdo de entrada de la ayuda humanitaria por Cruz Roja y propusimos el acuerdo eléctrico nacional, así como en este momento impulsamos una articulación social que ayude a edificar las condiciones para que una negociación sea posible en Venezuela. Recientemente también, cuando se desató una campaña a través de la Misión Verdad para desprestigiar a las organizaciones que aportaron información sobre las violaciones de derechos humanos, cumpliendo su deber de apoyar y asistir a las víctimas para la elaboración del informe de determinación de los hechos, que concluyó que hay razones para pensar que en Venezuela se están cometiendo delitos que pueden ser considerados de lesa humanidad. Personalmente le comuniqué a un funcionario que nuestro objetivo es dilucidar la verdad y que por tanto si consideran que el informe no es válido porque parte de su metodología o los actores que la realizaron, bueno, pues nosotros pensábamos que el camino no era descalificar y paralizarnos en la diatriba estéril, sino trabajar en la búsqueda de consensos para crear mecanismos de investigación reconocidos por todos, con el fin de alcanzar el objetivo fundamental de conocer la verdad y reparar a las víctimas. Esta es la propuesta, la hicimos ya hace unas semanas sin que se nos haya dado respuesta, y en lugar de trabajar en esta dirección, abonando a la búsqueda de solución al conflicto venezolano, se nos pretende, insisto, involucrar como parte del conflicto político y no reconocernos como parte de la solución posible. Nosotros seguimos de pie, seguros de nuestra labor, de una labor centrada en la persona humana y su dignidad, y exigimos respeto a nuestro trabajo y el cese de las hostilidades, una definición clara, sin ambigüedades, de que hay verdadera voluntad política para la búsqueda del encuentro, para la edificación de soluciones que pongan a la sociedad venezolana en un tránsito claro, conjunto y seguro hacia un porvenir de paz, de bienestar y de progreso. Si hay investigaciones que sean necesarias sobre las organizaciones, para que se demuestre la transparencia de sus actividades, las organizaciones han mostrado total disposición a mostrar lo que sea necesario, pero esto debe ser hecho siguiendo el debido proceso, con el respeto a nuestra labor, sin allanamientos ilegales, sin detenciones arbitrarias, una investigación clara y transparente. Caramba, Mariela, yo creo que esto que tú acabas de hacer, más que una conversación, más que una entrevista, es un editorial. Yo suscribo todos y cada uno de los puntos que has abordado, porque plantean una posición de principios de lo que es la sociedad civil. Claro que tenemos opinión sobre el conflicto político, claro que tenemos una posición de principios frente a lo que está ocurriendo, pero nuestro accionar, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo de construcción de país va mucho más allá de la diatriba político-partidista. Un gran abrazo y bueno, vamos a seguir muy pendientes de la evolución de esta ofensiva de un régimen que, luego de haber literalmente acorralado a los partidos políticos por la vía de la judicialización, por la vía del fraude, por vía de muchas otras formas de agresión y hostigamiento, ahora pretende hacer lo mismo con la sociedad civil venezolana. Un gran abrazo, Mariela, buenos días. Gracias, Chugo.
Saludos a todos los oyentes y seguimos aquí unidos trabajando por nuestro país y por nuestra gente. Mariela Ramírez, vocera del Movimiento Ciudadano Dale Letra y activista del diálogo social, que es un espacio, es una dinámica relacional de la sociedad civil venezolana para hacer posible el encuentro. Yo quiero subrayar muy especialmente algo que en forma aguda destaca Mariela Ramírez: las contradicciones que en el ámbito oficial hay a propósito de este tipo de reacciones contra la sociedad civil venezolana, que está participando de encuentros con la sociedad civil, con diversas organizaciones de la sociedad civil, para activar mecanismos de solidaridad y mecanismos de trabajo humanitario. Hay otros sectores del oficialismo que están tirando piedra, que están tratando de convertir el hostigamiento a las ONG en supuestas credenciales de su radicalismo para venderse al interior de la clientela del PSUV como los más radicales entre los radicales. ¿Qué está pasando allí? ¿Es que hay un sector bueno y uno malo? ¿Es que hay un policía malo y un policía bueno? No, chicos, ahí lo que está pasando es que hay gente que tiene dentro del oficialismo, que tiene percepción clara de un tema. En Venezuela, la emergencia humanitaria compleja requiere una gran cantidad de recursos para poder ser atendida, recursos que el país no dispone de ellos, recursos que solamente pueden venir de la solidaridad internacional. Pero mientras exista este cierre del espacio humanitario en Venezuela, va a seguir ocurriendo lo que está ocurriendo hasta ahora, que es que los recursos que fluyen para atender la crisis venezolana son pocos, y los pocos que existen resulta que van al exterior, no al interior del país. Les pongo ejemplos. Este titular, el año 2019, se necesitan $1.350 millones para asistir a los refugiados y migrantes venezolanos. Esto es un titular de Noticias ONU, Noticias de la Organización de Naciones Unidas. Los recursos también servirían para ayudar a los países de acogida, dice el subtítulo. Resulta que buena parte de estos recursos, los pocos que llegaron, fueron recibidos en los llamados países de acogida. Es decir, fueron a Colombia, fueron a Perú, fueron a Ecuador, y en parte muy mínima es que llegaron al país. Les voy a dar un titular más reciente, prácticamente de ayer, martes 15 de diciembre. Colombia requiere $641 millones para atender a venezolanos en el año 2021. Imagínense ustedes. ¿Ustedes saben cuánto ascendió el proyecto de ayuda en Venezuela en el año 2019? No llegó a los $300 millones. Entonces, eso ha hecho que algunos factores del oficialismo entiendan que si no se produce la apertura del espacio humanitario, o por lo menos la activación de algún mecanismo humanitario con participación de las ONG y con participación de Naciones Unidas, esta situación va a seguir así. Entonces, bueno, se produce esta confluencia mínima, y se han producido reuniones en Cancillería, etcétera, etcétera. Mientras eso ocurre, hay factores del oficialismo que están saboteando esa dinámica y que están promoviendo allanamientos y que están promoviendo hostigamientos y que están promoviendo autos de detención como los perpetrados, por ejemplo, contra la gente de Alimenta la Solidaridad. ¿Me explico? Entonces, mientras que hay esa pugna interna dentro del oficialismo, las víctimas de esa pugna son los niños, son los ancianos, es la población que hasta ahora ha recibido la ayuda a través de estas organizaciones de desarrollo social, de estas organizaciones defensoras de los derechos humanos, de estas organizaciones no gubernamentales que se transforman en blanco de estos grupos dentro del oficialismo que pretenden, como bien dijo Mariela Ramírez, convertir a las ONG no en parte de la solución necesaria para todos, sino en parte del conflicto político que a ellos los alimenta, que a los factores de la polarización les interesa. Esto es importante tenerlo claro.
para denunciarlo y para ubicarlo, para que el dedo acusador tenga mayor certeza a la hora de señalar. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos dándole continuidad a este tema de la agresión contra los defensores de derechos humanos y la agresión contra los periodistas. Un titular importante hoy en el portal El Pitazo nos dice: periodistas reciben amenazas gubernamentales para no cubrir los naufragios en Güiria. Los periodistas que son amenazados para que dejen de informar sobre los casos de naufragio cubrieron el 14 de diciembre una vigilia realizada por la población de Güiria en homenaje a los migrantes venezolanos fallecidos. Carmen Meléndez, ministra del Interior y Justicia, informó que el gobierno de Maduro inició una investigación contra toda persona que ha difundido información extremista, esto entre comillas, información extremista, sobre los naufragios de migrantes venezolanos que se registran en las costas de Güiria con destino a Trinidad y Tobago. Una de las voces de la sociedad civil, una de las personalidades de la sociedad civil venezolana que ha sido objeto de estos intentos de agresión y descalificación es la doctora Rocío San Miguel. La doctora Rocío San Miguel es presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa, la ONG venezolana que se focaliza en estos temas que son de amplio interés nacional, como lo es la seguridad y defensa de nuestro país. Precisamente porque toda esta situación involucra el ejercicio de nuestros espacios marítimos en las fronteras de nuestro país. La doctora Rocío San Miguel, a propósito de este tema, fijó posición temprana alertando sobre la gravedad de lo ocurrido. Y eso le ha traído como consecuencia agresiones por parte de diversos voceros vinculados al oficialismo. Por eso tenemos en línea, repito, la opinión experta y el criterio ponderado de la doctora Rocío San Miguel. Rocío, gracias por atender nuestra llamada madrugadora a prácticamente 3 días de esta tragedia más reciente. ¿Cuál es tu balance de la situación y de la manera como el oficialismo intenta amordazar a la sociedad frente a este hecho tan grave? Buenos días, te escuchamos.
Sí, muy buenos días, Chugo. Siempre un gusto conversar contigo, especialmente en este momento tan doloroso para el país, en el que la función de informar no puede ser estigmatizada ni criminalizada por el Estado. Debemos recordar que los hechos de Wiria han impactado al país, pero tiene que señalarse, todavía continúan perdidas algunas personas. Al parecer hay otro bote que no ha aparecido. Ayer tuvimos información en la noche, incluso que están dejando detenidos en el CICPC de Wiria a familiares que van a denunciar la desaparición de sus deudos, lo cual es sumamente grave. Entonces, el patrón que se ha seguido en el caso de los naufragios de Wiria tiene que condenarse. En primer lugar, porque las personas tienen derecho a recibir información sin ser condenadas por ello, pero también las personas tenemos derecho a difundir, a buscar información. Nos lo garantizan los tratados internacionales. Temprano, el día sábado, empezamos a recibir la información aproximadamente a las 10 de la noche de lo que está ocurriendo en Wiria. Tenemos colegas en muchas partes del país que siempre que sucede algo, especialmente en la frontera, nos informan, y para ese momento se estaba dando cuenta del hallazgo por parte del Comando de la Guardia Costera de la recolección de cadáveres a 6 millas de Wiria. Esa es la razón por la cual algunos comenzamos a informar. Al día siguiente ya comenzó la criminalización contra quienes informábamos, porque claramente se querían, a mi modo de ver, esconder dos hechos que son claves aquí. En primer lugar, que están huyendo las personas del país para buscar mejores condiciones de vida, están huyendo por hambre. Esta expresión simplemente no es tolerable por el Estado. Y en segundo lugar, la obligación que tiene el Estado de garantizar la seguridad de la vida en el mar. Todavía nos preguntamos desde el Control Ciudadano cómo a escasas 6 millas náuticas se encuentra un bote que llevaba perdido más de 7 días. Estamos conscientes que las áreas de patrullaje son extensas, pero también estamos conscientes que son muy limitados los recursos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para patrullar una zona que es peligrosa. No hay suficientes botes o buques operativos, no hay aviones de patrullaje marino, tal cual lo demanda la situación en el Golfo de Paria, que es una situación muy complicada. El Golfo de Paria se ha convertido en un portaaviones para actividades peligrosas, y debe mejorarse el entrenamiento de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional. De manera que es lamentable que frente al derecho de los venezolanos de saber qué ha sucedido, el derecho a la verdad, el derecho a la garantía de que se realicen investigaciones imparciales en donde ocurre la muerte de compatriotas, esté siendo condenado, criminalizado. Me preocupa además, Chugo, que se manipulen los hechos, igual que sucedió en el caso de Carmelo Bislik, un dirigente de Wiria que murió asesinado este mismo año, y debemos estar alertas a no perder el seguimiento de lo que está sucediendo en Wiria. Creo que la mejor respuesta de la indignación de lo que ha ocurrido, del dolor de lo que ha sucedido, ha sido la masiva presencia del pueblo wireño despidiendo a sus muertos en la misa que se celebró en las calles, en la iglesia, y digo las calles porque ya no cabía más gente en la iglesia antenoche en esta localidad. Estamos conversando con la doctora Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa. Rocío, el primer contacto que hicimos sobre este tema en este programa lo hicimos con el diputado Robert Alcalá. El diputado Robert Alcalá tiene más de año y medio
alertando desde esta tribuna y desde otros espacios sobre la dura situación que enfrentan con todo este problema de las mafias, la trata de personas. Y Robert Alcalá ha destacado, el diputado Robert Alcalá ha destacado cómo estaría implicada presuntamente la responsabilidad de autoridades civiles y militares incluso. Él explicaba, cada zarpe ilegal implica la lenidad o la vista gorda al menos de la Capitanía de Puerto, del Comando de la Guardia Nacional que está en el puerto, del guardacosta, haciendo estos señalamientos en forma clara y contundente. Tú nos permites ver, digamos, la otra parte de esa verdad. Si hay, como debe haber también, oficiales venezolanos, profesionales militares venezolanos preocupados por esta situación, bueno, se encuentran atados por la escasez de recursos. Toda esta área, como tú dices, es un área que desgraciadamente ha dejado de ser un paraíso idílico, agrícola, turístico, de pesca artesanal, para transformarse en un área muy peligrosa de actividades muy delicadas vinculados a delitos de diversa naturaleza. Esa situación la enfrentan nuestros profesionales militares con escasez de recursos, según lo que nos dices. ¿De qué manera la presión ciudadana podría hacer que esa situación varíe y que nuestros profesionales militares cuenten con los recursos necesarios para cumplir con su misión de proteger la integridad de nuestro territorio y de nuestro mar territorial? Sí, Chugo, yo creo que es importante para quienes nos escuchan tener en cuenta dos consideraciones al respecto. En primer lugar, no todos los botes que parten de las costas del estado Sucre o del delta Macuro son botes donde se efectúa trata de personas. Allí hay un vínculo histórico de navegación que da cuenta de vínculos muy sólidos entre el intercambio de comercio, de visita de familiares. Inclusive muchos de las personas que se ahogaron iban a visitar familiares que se encontraban en Trinidad. El propio dueño del bote, a quien se ha acusado de trata, digamos, sus hijos murieron en el bote, sus nietos, y entiendo que una nuera. Yo veo difícil que él estuviese efectuando trata de personas con sus propios familiares. Me gusta hacer esta salvedad porque hay muchas cosas que no sabemos respecto a este incidente que tienen que averiguarse. Por otra parte, sí, efectivamente, el área es una zona de tráficos ilegales de todo tipo. Hay tráficos de personas, amén de que haya otros tráficos de migrantes o de personas que visitan a sus familiares en Trinidad. Hay tráfico de drogas, hay tráfico de combustible y tráfico de minerales e incluso de alimentos en algunos momentos en que es favorable o no la moneda para uno u otro país. Cuando hay tráficos ilegales, siempre en un 99% hay funcionarios involucrados por la naturaleza del funcionamiento del Estado venezolano. Hemos avanzado en Control Ciudadano estudios que indican que el alcance del involucramiento de efectivos del Estado, sean militares, de cuerpos de seguridad del Estado o civiles, es cada vez más mayor en la explotación de la economía ilegal. La pregunta que nos hacemos es, en un país donde no se consigue combustible, donde no se surte ningún bote de las costas sin la autorización debida de la Guardia Nacional, ¿cómo es posible que se estén moviendo estos botes? Las capitanías de puertos están vigilantes de dar los zarpes. ¿Quiénes están dándoles zarpes? Que salen de sitios clandestinos, ciertamente, pero este no fue el caso de este bote. Entonces, hay muchos hechos asociados donde indiscutiblemente está involucrada la connivencia y en algunos casos la participación efectiva
de funcionarios de seguridad del Estado y de efectivos de la Fuerza Armada Nacional con lo que está ocurriendo. Otro elemento, Chugo, que tiene que señalarse es el comportamiento criminal, y allí sí voy a ser lo suficientemente dura, en el que se ha venido desenvolviendo el Estado Trinidad y Tobago. Las informaciones respecto a los naufragios que han ocurrido dan cuenta que las deportaciones que están ocurriendo no solamente violan tratados internacionales, sino que además se hacen de una forma criminal en todo su sentido. Conscientes de las precariedades de los botes, introducen excesos de peso, es decir, no solamente devuelven al bote que capturan, sino que además agregan a otros venezolanos que se encuentran en prisión deportados en ese mismo bote, que es la situación de lo que está sucediendo ahora con el bote que ha desaparecido, e incluso a sabiendas que no cuentan con combustible para cumplir el trayecto de regreso. Eso es un comportamiento criminal de un Estado que no está suficientemente reclamado por el Estado venezolano. La voz del Estado venezolano es inexistente frente a este patrón de comportamiento que ha venido desarrollando Trinidad y Tobago. Rocío, tremendamente grave lo que estás planteando, y debería una situación como esta suscitar una conducta unánime del Estado y de la sociedad venezolana en defensa de nuestros nacionales. Sin embargo, lamentablemente no es así. Tenemos a una sociedad consternada y a un Estado más bien apático, para decirlo menos, frente a esta situación. Voces como la tuya permiten visibilizar esto y sirven de acicate para que esta situación se modifique para bien. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, y seguimos muy pendientes, no solamente de esta situación, sino también, repito, de defender a los defensores de derechos humanos que, como en el caso tuyo, intentan ser agredidos o descalificados por quienes prefieren el silencio antes que la construcción de soluciones. Un gran abrazo y buenos días, Rocío. Gracias, Chugo, por la oportunidad siempre. Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional. Tremendamente grave lo que acaba de informar, no solamente en relación a, digamos, la parte venezolana de esta trágica ecuación, sino la conducta criminal del Estado trinitario. Insisto, del Estado, de las autoridades trinitarias, no del pueblo de Trinidad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado, domínalo. Aleja enemigos, mejora tu suerte. Empleo, salud. Parapsicólogo Anthony, 0412-738-5289. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio.
Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión para hacerles un breve comentario sobre una información que tiene otro ámbito completamente distinto, el ámbito de la tecnología. Hoy diversos titulares de la prensa internacional refieren que la empresa Twitter, la red social Twitter, anuncia que a partir de marzo próximo cierran la opción de Periscope para la transmisión de videos en vivo. Eso aluden para esto razones de naturaleza económica, de sostenibilidad de la red. Dicen que son cada vez menos los usuarios. Eso puede ser una razón válida a nivel mundial. En el caso venezolano es una circunstancia compleja, delicada, yo diría incluso que terrible, porque en virtud del terrible déficit en materia de libertad de expresión en nuestro país, las redes sociales son prácticamente la última ventana que nos queda. Como ustedes saben, de manera inexplicable, todavía la cuenta @Chuo Torrealba en Twitter está suspendida sin ninguna razón. Más de 1 millón de seguidores que teníamos en esa cuenta tienen hoy mayores problemas para obtener la información que día a día suministramos. Y ahora esta información sobre sobre Periscope vuelve a complicar las cosas. Simplemente hago el comentario para reiterar, para ratificar que seguiremos más allá de marzo del próximo año a través de Facebook Live, a través de Instagram, a través de todos los mecanismos que sea posible habilitar para seguir cumpliendo con nuestro cometido, que es compartir información. Esa es una diferencia importante entre el liderazgo político convencional y los ciudadanos movilizados. Los líderes políticos bajan línea. Nosotros, los activistas de la sociedad civil, compartimos información, que es algo completamente diferente. Y en ese sentido, en esa dirección, no cejaremos en nuestros esfuerzos. Un gran abrazo y hasta mañana. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días. Hasta mañana. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS,